Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes esta noche de presentarnos delante de ti y podernos acercar a tu palabra, a tu voz. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar el texto y que así podamos tener una aplicación a nuestra vida. Es nuestra petición a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16. Apocalipsis capítulo 16 es el capítulo que vamos a iniciar a estudiar esta noche. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 16, versículo 1: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, al iniciar este capítulo 16, como usted ya se dio cuenta, vamos a comenzar a estudiar cada una de las copas que conforman este tercer y último septenario que hemos encontrado en el libro de Apocalipsis. El primer septenario que encontramos fue el de los sellos. El segundo septenario fue el de las trompetas, y ahora corresponde estudiar el tercer septenario, que son las copas del furor de la ira de Dios. Esta serie de copas, hermanos y hermanas, que aparecen en este capítulo, tienen mucho en común con los sellos y las trompetas, pero también las copas muestran algunas diferencias que juntas, esas diferencias nos ayudan a aclarar todavía con mayor profundidad el sentido tanto del primer septenario, que fueron los sellos, como del segundo septenario, que fueron las trompetas. Al igual, hermanos, que los sellos y las trompetas, las copas vienen enumeradas, y explícitamente cada una de ellas suman 7. ¿Qué significa el hecho de que estemos frente a un tercer septenario? ¿Qué implica el número 7, tanto en los sellos como en las trompetas y ahora con las copas? El sentido, hermanos y hermanas, radica específicamente en el elemento del pacto, cuando Dios amonesta 7 veces, o advierte más bien a su pueblo Israel, que los va a castigar 7 veces
por sus pecados. Para que usted pueda entender esto, le invito a que abra su Biblia en Levítico capítulo 26, y ahí usted va a entender por qué encontramos en el libro de Apocalipsis 7, 7 y 7. Veamos lo que dice Levítico 26, versículo 18 en adelante. Oiga lo que dice: si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Oiga esto: si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán sus ganados. De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos. Verso 23: si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Oiga, yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a las ciudades, les enviaré una plaga y caerán en el poder del enemigo. Cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornean para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Dice más: si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. 7 veces los castigaré por sus pecados, y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. Entonces vea, hermanos, cómo en el libro de Levítico el Señor le dice a su pueblo: si ustedes desobedecen, 7 veces los castigaré, 7 veces dejaré sentir mi ira sobre ustedes. Entonces el hecho que aquí en el libro de Apocalipsis aparezcan 3 septenarios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, es porque está colocando de trasfondo el tema del pacto que Dios ha establecido, en este caso con Israel, pero lo está utilizando en el sentido de la severidad con la que Dios va a tratar a todo aquel que se oponga a él. Por eso, hermanos y hermanas, es que hay un marcado paralelismo estructural entre las 4 primeras copas, como lo vamos a ver, como también con las primeras trompetas. Y como usted va a notar, hermanos y hermanas, tanto las trompetas como las copas, las plagas que ahí se describen sucesivamente comienzan a tocar la tierra, el mar, el agua dulce, el sol mismo, aunque nosotros vamos a notar grandes diferencias. Ahora, ambos textos señalan que tanto el texto de Levítico como el texto de las trompetas, como este capítulo 16, que ante la renuencia que tenga una persona para obedecer a Dios, el Señor lo va a castigar severamente. Significa, hermanos y hermanas, que al aumentar la severidad del llamado que Dios hace a una persona al arrepentimiento, el Señor también va aumentando el castigo.
Y eso, hermanos, nosotros también lo vemos claramente en el caso de Faraón, por ejemplo, que cuando una señal comenzaba a afectar a Faraón y a Egipto, Faraón se iba oponiendo a Dios, se iba rebelando en contra de Dios. Pero iba, hermanos y hermanas, una severidad en ascenso. Es decir, que Dios iba castigando de manera más fuerte a Faraón. Obviamente, hermanos y hermanas, todo esto de lo que nos habla es que ahora el Señor, en este último septenario, está dispuesto a derramar todo su furor, toda su ira. Por eso es que cuando estudiamos el capítulo 15 y específicamente el versículo 1 en Apocalipsis, el Señor dijo que estas eran las últimas cosas o las últimas plagas con las que el Señor consumiría la ira de Dios, o va a consumar su propia ira. Entonces, hermanos, usted puede notar que ahora las copas nos están mencionando que el Señor está a punto de derramar su furor, de derramar su castigo por la oposición que la bestia y los seguidores de la bestia han mostrado en contra de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, en este capítulo 16 nosotros hemos encontrado un gran clímax. Específicamente, cuando la semana pasada veíamos que en el cielo se había celebrado un culto solemne y nosotros vimos cómo del templo se abría y salían los 7 ángeles, vimos cómo uno de los 4 seres vivientes comenzó a repartirle a cada uno de estos 7 ángeles una copa de oro. En ese momento que las copas fueron entregadas a los ángeles, hubo un profundo silencio, porque el templo se llenó de humo. En ese momento que el templo en el cielo se llenó de humo, el culto se paralizó y entonces nadie se atrevía a entrar en el templo, porque era el momento en el que Dios se disponía a derramar las copas de su furor, las copas de su ira. Por eso, hermanos y hermanas, es que en medio de ese denso y opaco humo que Juan de Patmos vio, él dice que oyó una voz. Y vea lo que dice el versículo 1. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Vea que esta es una copa que en vez de ser bebida, es una copa que va a ser derramada sobre la tierra. La idea que aquí se presenta, hermanos y hermanas, es la idea de que el Señor le va a dar a los seguidores del culto de la bestia lo que tanto han querido, lo que para ellos, al rebelarse en contra de Dios, han manifestado de manera voluntaria. Y es que al rebelarse, al oponerse a Dios, Dios los va a tratar con el furor de su ira. Cuando hablamos de la idea del furor de Dios, muchas veces, hermanos, el tema no nos parece tan atractivo. Y para algunas personas hablar del furor de Dios es una idea que es difícil de asimilar. Pero uno no puede negar que la ira y el furor de Dios es una enseñanza bíblica. Cuando Dios se enfurece, hermanos, es una expresión que indica que su paciencia se ha acabado y está a punto de ejecutar de forma ardiente su justicia. Entonces ese elemento nos describe, hermanos, una realidad acerca de nuestro Dios, acerca de su santidad. En primer lugar, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que realmente ama. La Biblia describe que Dios es amor. También nuestro Dios se goza.
también nuestro Dios se entristece, pero también Dios es celoso, y al ser celoso también es un Dios que se enfurece. Y cuando su paciencia se ha agotado, Él, hermanos y hermanas, ejecuta de forma ardiente su justicia, y a eso es a lo que se le llama el furor de Dios. Cuando la paciencia de Dios se ha agotado y cuando Él de manera ardiente ejecuta su justicia. Acá, hermanos, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿contra qué es que se enfurece el Señor? ¿Qué es lo que le causa a Él furia? ¿Qué es lo que a Él, hermanos y hermanas, rápidamente lo enciende en una ira santa? Lo primero que tenemos que decir es que Dios se enfurece contra toda idolatría de los hombres. Y esa idolatría, que se traduce en fanatismo de los hombres, que conduce a matar a los fieles del Señor. Entonces, si hay algo, hermanos, que vamos a encontrar en este capítulo 16, es que la ira de Dios se ha encendido por la idolatría que los hombres han hecho de la bestia. Y esa idolatría de los hombres hacia la bestia se ha manifestado en el hecho de que ellos han matado a sus fieles, a los justos del Señor. De tal forma, hermanos, que los juicios que encontramos en el capítulo 14, 15 y 16 son la respuesta de Dios al grito de los mártires, que bajo el altar celestial ellos han preguntado: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? En el libro de Apocalipsis se encuentra una teología que es muy poco trabajada, o con la que nosotros no estamos tan relacionados, y es la teología de la sangre. Es la teología de la sangre. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando este capítulo. Pero el furor de la ira de Dios, entonces, hermanos, es una respuesta al grito desesperado de los que sufren por cualquier tipo de idolatría. En este caso, la idolatría a la bestia ha llevado a que hombres piadosos, hombres que no se someten al dominio de la bestia, tengan que ser martirizados. Y al ser martirizados, obviamente su sangre es derramada. Y por eso es que los mártires, al pie del altar, como ya lo vimos, le piden al Señor: Señor, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces, el juicio de las 7 copas, como lo vamos a ver, es la respuesta de Dios a los mártires que han muerto en el culto de la bestia. Porque ya vimos que la bestia, hermanos y hermanas, tiene por regla que aquellos que no se someten a su señorío, a su culto, los asesina. Entonces veamos la primer copa que se encuentra en el versículo 2, y ahí usted va a notar la relación. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente, oiga, que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Como ya lo mencionamos, nuevamente aquí hay un paralelismo simétrico entre las trompetas y las copas. Las 4 copas primeras de cada serie tocan la misma secuencia de objetos, que son tierra, mar, agua dulce y los astros, como el sol, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto, hermanos y hermanas, es una obvia relación
con las plagas o las señales que se encuentran en el libro de Éxodo. Pero quiero que usted note algo que es interesante. Los seguidores del culto de la bestia fueron sellados en la frente y en su mano derecha. La primer copa de juicio que es derramada hacia los hombres tiene que ver, hermanos y hermanas, que todos los que siguen el culto de la bestia les va a salir una llaga maligna y repugnante. Esa llaga maligna y repugnante representa el deseo que estos hombres manifestaron de manera voluntaria al dejarse sellar por la bestia. Cuando una persona se identifica con algo, normalmente, hermanos, lo hace de manera simbólica a través de diferentes cosas. Lo hace cuando adopta un símbolo, una imagen, un logo. Entonces lo exhibe con orgullo. Los seguidores del culto de la bestia exhiben con orgullo sus valores, exhiben con orgullo sus ideas, en respuesta a esos valores que se oponen al Dios todopoderoso y soberano. La primer consecuencia de castigo es que aquellos que se han dejado sellar por la bestia, aquellos que participan de la filosofía de la bestia, en su cuerpo tienen que llevar una llaga maligna, y dice repugnante, porque así como es maligno los valores de la bestia, el sello de la bestia, así como es repugnante la filosofía de la bestia, así como es repugnante los valores del anticristo, entonces el Señor les está dando lo que ellos han abrazado de manera voluntaria. La segunda y la tercera copa tiene que ver con algo más, que tiene una similitud bastante interesante. Dice el verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre. Vea que vuelve a aparecer el tema de la sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Estas copas, hermanos y hermanas, al igual que la segunda y la tercera trompeta, se basan en la primera plaga de Egipto, pero con una diferencia bastante importante. Mientras que la plaga en Egipto solamente afectó al Nilo, las trompetas solo van a afectar la tercera parte de las aguas y la tercera parte de las aguas dulces. Pero como usted puede notar acá en estos versos, la copa de la ira de Dios afecta la totalidad del agua del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué el Señor está tocando este segundo elemento, que es el agua? Si la bestia, es decir, el anticristo, dedicó todo su esfuerzo para hacerle la vida imposible a los santos de Dios, esta copa derramada nos expresa que Dios le va a hacer imposible la vida a los seguidores de la bestia. Entonces vea cómo hay un castigo directo. Si la bestia se empeñó en decir nadie va a comprar, nadie va a vender si no tiene la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y entonces el que no se dejaba sellar, la bestia lo asesinaba. Es decir, era un esmero de la bestia por hacerle imposible la vida a aquellos que no se sometían a la idolatría del anticristo. Entonces viene Dios y en respuesta a esa actitud de la bestia o del anticristo, viene Dios y les dice: con que tú le estabas haciendo la vida imposible a mis hijos,
Hoy yo le voy a hacer la vida imposible a todos aquellos que son seguidores de tu culto idolátrico. Entonces, ¿qué es lo que expresa esto? Que Dios le va a hacer imposible la economía y el mercado al anticristo. Recuerda, hermanos, que en el siglo primero la única forma en que se podía transportar mercadería de un continente a otro era a través de las aguas. Pero ahora el Señor está hiriendo las aguas, porque es acá, hermanos y hermanas, donde el comercio muchas veces sacrifica la vida de inocentes, donde el mercado genera pobreza, desigualdad, y donde el que no tiene poder adquisitivo no puede entrar en la filosofía y en los valores de la bestia. Entonces, usted sabe, hermanos y hermanas, que el mercado se dice que es agresivo, es voraz. Cuando se habla acerca, por ejemplo, del sistema capitalista, se dice que el sistema capitalista es voraz y agresivo. Pero ¿por qué se expresa en esos términos de voraz y agresivo? Porque aquellos que no tienen la capacidad para entrar en ese juego de la economía se ven vistos, hermanos, en marginación, en pobreza, en hambre, en desigualdad. Pero esto, hermanos y hermanas, puede llegar a un punto donde el que es de Dios promueve la justicia, promueve la integridad, promueve la igualdad. Estos valores que son anunciados de justicia, de igualdad, de justicia social, es incómodo para el mercado de la bestia. ¿Y qué es lo que hace, hermanos y hermanas, el mercado cuando escucha una voz disonante? Lo que hace es mandarlo a matar. Si, por ejemplo, hermanos y hermanas, si esto se ha dado acá en nuestros países latinoamericanos, donde se silencia la voz de aquel que habla en pro de la justicia, se manda a matar, se manda a silenciar. Esa sangre derramada va a reclamar justicia. En ese punto de la narrativa, Juan introduce dos alabanzas por la justicia del juicio divino, y lo vamos a ver en el versículo 5 y 6. El primero nos dice, el verso 5: oí que el ángel de las aguas, este es interesante, ángel de las aguas, oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. En primer lugar, hermanos, esta es la tercera mención de ángeles que están encargados de algún aspecto de la naturaleza. Los primeros los vimos cuando consideramos a los 4 ángeles encargados de los 4 vientos. Después apareció el ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Y ahora, hermanos y hermanas, encontramos al ángel encargado de las aguas. Significa que todo este ecosistema, todo este mundo, Dios lo ha distribuido de tal forma que hay un ser viviente que se encarga de las aguas de nuestro planeta. Y en este caso dice que el ángel de las aguas, que está, hermanos y hermanas, que es responsable de los océanos, de los lagos, de los mantos acuíferos, de todas aquellas, hermanas, manifestaciones del agua, de la lluvia. Este ángel es el responsable. Dios le ha delegado autoridad sobre las aguas. En la literatura judía y en la griega era común que las aguas protestaran por la sangre que les contaminaba sus aguas. Entonces, si en la cultura judía era común que las aguas protestaran
por la sangre derramada, es lógico que en esta ocasión el ángel de las aguas intervenga. Pero la intervención del ángel de las aguas es que él aclama la justicia de Dios. El canto del ángel de las aguas, como usted lo va a notar, se divide en dos estrofas de alabanza. La primera la vamos a encontrar en el verso 5. ¿Qué es lo que dice el ángel de las aguas? Porque ahora todas las aguas, la totalidad de las aguas se ha convertido en sangre. Vea lo que dice el verso 5. Justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Entonces, el ángel de las aguas no se está molestando porque las aguas se han convertido completamente en sangre. Al contrario, lo que está diciendo: justo eres, Señor, porque estás actuando así. Luego, hermanos y hermanas, después de la afirmación de la justa recompensa que han recibido los seguidores sanguinarios del culto de la bestia, el versículo 6 dice, aquí da, hermanos y hermanas, una reflexión que la vamos a considerar. Ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Entonces vea, ¿por qué las aguas se han llenado de sangre? ¿Por qué todas las aguas del planeta se han convertido en sangre? El agua que cae del cielo, el agua que se encuentra en los océanos, el agua que está en el lago, el agua que está en los ríos. ¿Por qué todo se ha convertido en sangre? Porque de la misma manera, ya le dije, en que la bestia le ha hecho imposible la vida a los justos, a los mártires, ahora el Señor en retribución le va a hacer imposible la vida a los seguidores del culto de la bestia, y les va a dar, como dice el ángel de las aguas, lo que merecen. ¿Y qué es lo que merecen? Merecen sangre. A ellos les encanta la violencia, a ellos les encanta la muerte. Entonces Dios les va a dar lo que ellos mismos han sembrado. Ahora es interesante que en el versículo 5 hay una omisión que claramente se encuentra en el capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis, y en el capítulo 4, versículo 8. Porque en el versículo 5, vea lo que dice, hermanos y hermanas. Dice que el Señor es justo y santo, que eres y que eras. Pero en el capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 4, versículo 8 se dice que eres, que eras y que serás. Entonces, o que ha de venir. ¿Por qué se omite el hecho de que ha de venir al futuro, en el más allá, o escatológicamente en un tiempo más adelante? Recuerde la pregunta de los mártires, que es la que nos va a servir como clave para entender este pasaje de la sangre. La pregunta de los mártires al pie del altar ha sido: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces, esa pregunta que los mártires han hecho ahora está siendo respondida con el derramamiento de la segunda y la tercera copa. Entonces Dios, hermanos y hermanas, puede ser que nosotros sintamos que no responda, pero Dios, hermanos y hermanas, en su momento va a responder a nuestra petición. Por eso es que ahí no dice y que ha de venir. Esa omisión es intencional, porque Dios les está ahora respondiendo a los mártires que han clamado por justicia cuando su sangre ha sido derramada. Por otra parte, hermanos, veamos cómo el ángel de las aguas interpreta el sentido ético de las dos copas derramadas.
ese versículo 6 lo dice: ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Los santos y los profetas son fieles al culto al verdadero Dios. Y por ser fieles al culto hacia el verdadero Dios, es que la bestia y sus seguidores los han asesinado. Entonces significa, hermanos y hermanas, que el mundo se divide en dos cultos nada más: el culto al Dios verdadero, al Dios de la vida, y el culto a la bestia. El culto a la bestia. Entonces aquí hay un juego de palabras que encontramos en este pasaje, y es la palabra derramar. Los ángeles están derramando las copas del furor de Dios sobre la bestia y sus seguidores. Pero ¿por qué Dios está derramando las copas del furor de Dios sobre ellos? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Acá, hermanos y hermanas, la profecía de Isaías, capítulo 49, versículo 26, tiene cumplimiento. ¿Qué es lo que dice Isaías 49, 26? Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre, como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Entonces, note esto: si Faraón, por ejemplo, si Faraón ahogó a los varoncitos hebreos en el Nilo, ¿qué hizo el Señor para darle un escarmiento a Faraón? Convirtió sus aguas en sangre. ¿Te gusta, Faraón, la sangre? ¿Te gusta la muerte? Pues yo te voy a convertir tu ídolo, es decir, el río Nilo, en sangre. ¿Te gusta, Faraón, intentar matar al primogénito del Señor, que es Israel? Ahora yo te voy a matar a tu propio hijo, a tu primogénito. Entonces, si la bestia o el anticristo y todos sus seguidores han matado de manera cruel a los justos del Señor, ahora Él los va a terminar llenando a ellos de sangre. Les gusta la sangre de mi pueblo. Les gusta la sangre de aquellos que se oponen a su pecado, de aquellos que se oponen a su idolatría. Entonces van a beber sangre, porque eso es lo que les gusta a ustedes. Entonces, si todas las aguas del mundo se han vuelto en sangre, no queda otra cosa para beber sino sangre. Esto, hermanos y hermanas, nos dice algo importante: que toda práctica del pecado siempre nos va a arrastrar hacia la muerte. Todo pecado, el que usted quiera, es un ídolo. Todo pecado es una forma de idolatría que se enquista en el corazón. Y tarde o temprano ese ídolo va a demandar su sangre. Piense por un momento en esto. En un momento David se dejó seducir por el ídolo del adulterio y le ofreció la sangre del esposo de Betsabé. ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías. Para congraciarse con el ídolo del adulterio, David mató la sangre de un inocente, de un hombre leal a él. Entonces vino el Señor y le dijo: con que esas tenemos, David, con que te gusta ofrecerle sangre a tu ídolo que se llama adulterio, entonces ahora lo que tú sembraste se va a hacer real 4 veces en tus propios hijos. El primer hijo que murió fue el que tuvo como consecuencia del adulterio con Betsabé. El segundo hijo fue Amnón. El tercer hijo fue Absalón. El cuarto hijo fue Adonías.
Es decir, que David tuvo que pagar con sangre lo que él mismo había sembrado. Cualquier ídolo, el que sea, le va a demandar en algún momento que usted se oponga al Dios de la vida. El problema es que ese ídolo se vuelve exigente. Cualquier forma de pecado se vuelve exigente. Y todo lo que sembramos para la carne, de la carne vamos a segar muerte. Aquí, hermanos y hermanas, cuando el primer ángel proclama la justicia de Dios y dice: sí, Señor, tú eres justo. Es verdad que yo estoy a cargo de las aguas del planeta, y ahora que tú les estás haciendo imposible la vida a aquellos que han masacrado a tu pueblo, así como ellos le hicieron imposible la vida a tus santos y a los profetas, qué bien, Señor, que les estés dando su merecido. Pero ocurre algo más, y es que dice, hermanos y hermanas, la Biblia, que enseguida responde el altar con un amén. Y eso lo encontramos en el versículo 7. Ahí, hermanos, el altar, vea lo que dice, verso 7. Oí también que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Obviamente, hermanos y hermanas, que el altar habla como un portavoz de los mártires. Significa que el altar simboliza a la comunidad de los santos. A eso yo me refería cuando yo le decía que el culto se paralizó. Y el Señor está diciéndole a los mártires, a la iglesia: vean que mi justicia sí llega. Vean que yo he de obrar castigo contra aquellos que se oponen a mí. Entonces, hermanos y hermanas, aquí el altar remite al quinto sello, donde los mártires han demandado la justicia de Dios. ¿Y cómo Dios les ha respondido? Dios les ha respondido con poder, verdad y justicia. Esos tres elementos se encuentran. Oigan lo que dicen los mártires. Verso 7. Así es, Señor, Dios Todopoderoso. Está hablando del poder de Dios. Verdaderos y justos son tus caminos. Entonces, cuando Dios va a actuar, lo hace a partir de su naturaleza, de su poder, de su verdad y de su justicia. Dios actúa de esa manera. Entonces, ve, hermanos, cómo la teología de la sangre y de la muerte en Apocalipsis se va configurando al menos en tres círculos. En tres círculos, para que usted lo pueda entender. En el centro de ese círculo está la sangre del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Al centro de esos tres círculos está la sangre derramada del Cordero de Dios. Fue injusto lo que se hizo con el Hijo de Dios. Fue cruel. Pero por esa sangre es que ahora usted y yo tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Por eso yo le decía que nosotros no estamos tan relacionados con la teología de la sangre y de la muerte que aparece en Apocalipsis, pero es una verdad bíblica. Entonces, en el centro está la sangre derramada del Cordero de Dios que fue inmolado. Apocalipsis 1, verso 5. En el segundo círculo están los mártires que por fidelidad al Señor han sido víctimas del culto de la bestia y de sus seguidores. Es gente que se opuso a la bestia, es gente que se opuso a los valores y por eso los mataron. Segundo círculo. Y en el tercer círculo están todos aquellos que han sido asesinados en la tierra.
Por eso es que dice, hermanos y hermanas, esa voz en el altar: oiga, así es verdad, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces lo que encontramos acá en estos pasajes, en esto que hemos llamado la teología de la sangre y de la muerte en Apocalipsis, hermanos y hermanas, es una teología de solidaridad. Es una teología que nos habla de la sensibilidad que Dios tiene al sufrimiento ajeno y una solidaridad a las víctimas. Puede ser, hermanos y hermanas, que aquí en la tierra la sangre de los seres humanos sea derramada de diferentes formas. La sangre puede ser derramada por las guerras, por las hambrunas que generan los mercados desiguales en el mundo. La sangre puede ser derramada por las armas, por el asesinato, por la corrupción. Y puede ser, hermanos, que la justicia de los hombres trate la manera de esconder esa sangre derramada. Y aquellos que buscan justicia por sus víctimas, tal vez nunca encuentren respuesta en los tribunales humanos. Pero en el tribunal de Dios, hermanos y hermanas, cada gota de sangre derramada de cada ser humano va a tener que recibir su justa retribución. Aquellos que se mancharon de sangre las manos se podrán esconder de la justicia de los hombres por su posición. Se podrán esconder, hermanos y hermanas, de los tribunales internacionales por sus privilegios económicos. Se podrán esconder de la mirada de un juez humano, pero de la mirada del juez del universo, la sangre que ellos han derramado, tendrán que dar cuentas ante el que está sentado en el trono de gloria, gobernando con justicia y verdad. Entonces vea, comenzando por la sangre de Abel, pasando por la sangre de los mártires y de los profetas, hasta llegar a la sangre del Hijo de Dios y después los mártires de la iglesia. Esa sangre clama a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero viene el momento en que esa sangre derramada va a tener su justicia, y aquel victimario, hermanos y hermanas, va a recibir su merecido. Así que, hermanos, si algo podemos aprender de este pasaje, es que Dios le va a dar a cada quien lo que tanto ha buscado. Dios le va a dar a cada quien lo que tanto quiere. Ok, a algunos presidentes les gusta la sangre, les gusta ver países que parecen carnicerías humanas. Dios los va a llenar de sangre. Si hay alguien que le gusta la sangre de los jóvenes que por el narcotráfico tienen que sacrificar sus vidas, Dios les va a dar sangre. Si hay gente, hermanos y hermanas, que le saca hasta la última gota de sangre, despojando a los indígenas de sus campos, de sus terrenos, para construir ahí grandes comunidades, pues Dios les va a dar su sangre también. Dios le dará con justicia lo que sembraron. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, como ya le dije al principio, con lo que ya termino, el culto de los hombres se divide en dos: el culto a la bestia, que está sediento de sangre, y está el culto de uno que derramó su sangre por sus escogidos. ¿Cuántos estamos en el segundo culto, hermanos? En el culto del Cordero de Dios, cuya sangre nos ha limpiado de todo pecado. Bendita sangre del Hijo de Dios. Vamos a dejar hasta ahí el pasaje, hermanos. Ya no pudimos considerar los otros versículos, pero la otra semana lo vamos a hacer si el Señor no ha venido por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Esta noche, hermanos, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie o pueda reconciliarse para recibir al Señor. Póngase en pie si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Póngase en pie, camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Dios le dará a cada quien lo que merece, pero para esto vino el Hijo de Dios, para ofrecer su vida en rescate de muchos con su sangre. Por el contrario, la bestia pide la sangre de sus seguidores, pero en el culto del Cordero de Dios, Él derramó su sangre por sus seguidores. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Si no lo hay, hermano, vamos a orar. Pero bendita sangre que nos ha dado la vida. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, porque con tu sangre nos has limpiado. Y por tu muerte la vida fue posible para todos aquellos que te siguen. Gracias, Señor, porque nos sacaste de un culto opresor que demandaba nuestra sangre, que demandaba nuestra muerte. Pero ahora nos has trasladado al reino de la vida, donde por tu muerte y tu sangre tú nos has limpiado de todo pecado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos y hermanas? Bendita la sangre del Cordero de Dios. Vamos a orar en